Hola, hola, muy buenas tardes. Qué rico estar por aquí en esta cita que hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes y darle la bienvenida. La verdad es que para nosotros, la Fundación Vallebu, es un placer compartir una masterclass como la que tenemos el día de hoy, del Book al Film, con unos invitados muy especiales que para todos yo sé que van a ser de mucha riqueza las cosas que vamos a hablar en esta noche, que vamos a estar compartiendo, y yo sé que se van a estar animando para inscribirse en esta convocatoria que tenemos del Book al Films, la cual estamos iniciando con esta masterclass donde vamos a estar viendo algunos temas que tienen que ver con esta convocatoria y que va a enriquecer mucho esos trabajos audiovisuales y de pronto esos proyectos que tiene cada uno de ustedes por allí de pronto guardados en un baulito, de pronto por allí guardados en una carpeta y que tiene futuro. Sabemos que hoy van a recibir de pronto esa inspiración para sacar esos proyectos adelante. Así que muy bienvenidos todos. Tenemos entonces, como les habíamos informado, tenemos aquí unos invitados muy especiales que se encuentran en línea desde Bogotá y a quienes le queremos dar la bienvenida. Bienvenido Harold, bienvenida Dianita a esta tarde-noche ya del día de hoy. Hola, ¿nos escucha? ¿Se oye, sí o no? Sí, te escucho, Dianita. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, Dianita. buenas noches, Alba, y a todos allá. Bienvenido, Harold. Todavía no conocen mucho el perfil de nuestros invitados, aunque sé que ya aquí, al menos en el departamento del Cesar, muchos conocen a Harold Trompetero, no solamente en el Cesar, sino en Colombia. Lo mismo que a Diana, que hemos tenido el placer de tenerla en nuestra ciudad dictando muchos talleres de escritura, de lo que es la parte de distribución en lo que es el cine. Y así que les voy a dar como un pequeño resumen del perfil de nuestros invitados el día de hoy. Tenemos a Harold Trompetero, que es destacado director creativo colombiano, nacido en Bogotá, con una sólida formación académica en comunicación social y publicidad. Ha complementado su educación con estudios de cine en Cuba, España y Francia, y un magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Los logros profesionales fue director creativo en Leo Burnett y Savoney, USA, y ha dirigido más de 100 comerciales, videos musicales y producciones de videoarte. Ha recibido numerosos premios en festivales de publicidad, incluyendo un León de Oro en Cannes. Ha dirigido series y novelas para televisión como Cartas a Harrison y Amor a Mil, y su primer largometraje, Diástole y Sístole, los movimientos del corazón,
fue premiado en varias categorías. La verdad que Harold, es un placer para nosotros tenerle el día de hoy aquí desde la Fundación Vallewood. Una grandiosa bienvenida, un abrazo para ti y la verdad que me encanta mucho tenerte nuevamente. Y Dianita, también ya conocidos desde hace ratico, nos hemos encontrado en varios encuentros del BAN y en las actividades que hemos tenido con la Fundación Vallewood aquí en Valledupar. Dianita, el perfil de Dianita es fundadora de la plataforma creadora de contenidos en desarrollo Panda Scout, en Scouter y Market, bueno, se me complicó desde el, bueno, Matchmaker desde el 2015. Se especializa en conectar proyectos con talentos. Esto es muy importante, porque nosotros justamente a eso le apuntamos también del Book and Films, en conectar de esos proyectos que ustedes tienen en cada una de sus casas con los talentos y las personas que de pronto van a invertir en aquellos proyectos. Contactando contactos y recursos adecuados en la industria audiovisual, productora creativa, impulsa redes de networking y efectivas en Latinoamérica. Cuenta con experiencia en producción local de TNT, History, Discovery, Fox Sport, entre otros. Ha trabajado en documental, ficción, reality y animación. Fue productora de la primera producción de stand comedy para Netflix en Colombia. Así que dos grandes expertos del cine y la televisión colombiana tenemos en esta noche de hoy para compartir con cada uno de ustedes una agenda muy bonita, en la cual pues ellos dos estarán en una charla entre ambos, compartiendo con cada uno de nosotros esas experiencias e inspirándoles para que cada uno de ustedes también se unan y se animen a ser parte de este mundo audiovisual desde ese libro, desde esa historia que tienen ahí guardada. Bienvenido Harold, bienvenida Diana, así que adelante con esta masterclass. Gracias, Alba. Feliz también siempre de estar con las iniciativas de la Fundación. Amo y soy también abanderada de todo lo que hacen y pues fan de ustedes total. Si quieren entrar en materia. Igualmente, gracias por la invitación. Estoy feliz y mucho más feliz, además de esta charla, por hacer parte del taller que estaremos dictando y en las asesorías que estaremos dando y en la cual la gente que está viendo este video podrá inscribirse y cumple los requisitos. Ya Alba y el equipo pondrán los requisitos necesarios para inscribirse en el taller y pues potencial muy grande para poder contar muchas de nuestras historias. Sé que muchos, así como yo, tienen en su cajón su librito, su historiecita y guardada y que les gustaría hacer la película, entonces acá vamos a dar algunas luces para poder lograr eso. De acuerdo. Así es, Harold y Diana. Bueno, para todos los que están aquí conectados, Harold y Diana van a ser parte de esa formación que vamos a estar teniendo en la fecha de la realización de esta convocatoria que estamos realizando. Así que todos pendientes de toda la información que se va a estar dando en este momento de parte de Diana y Harold. Así que en sus manos les dejo en esta noche. Buenísimo, pues sí, seguirlos motivando. Esta es como la apertura de esta iniciativa de la Fundación Vallewood que se llama The Book and Film y tiene la misión de invitar a todos los creadores para que, si bien tienen una idea en proceso de una obra literaria o una obra literaria, se puedan inscribir a este taller gratuito que hace parte de un programa de concertación del Ministerio de Cultura, del cual fue beneficiado la Fundación, y nosotros, junto con otros colegas, somos los talleristas. Entonces, vamos a entrar en materia. Siempre hablamos de masterclass, pero junto con Harold hablamos de mejor que sea una charlita bacana, la masterclass no tan rígida, sino poder conversar y poderles dar alguna información para que se motiven y se inscriban en el taller. Sí, pues las mejores masterclass que yo he tenido han sido charlas, entonces me parece que lo mejor es hacerlo charladito. Muy juiciosamente Diana diseñó un programa que creo que nos puede servir como guía, entonces pues nada, empecemos Diana con el programa. Lo primero que quería contar es que cuando decidimos el título
parecía un arroz con mango, ¿no? Pero esto tiene una razón de ser y ese arroz con mango es que durante esta charla vamos a hablar de una experiencia profesional y personal que tiene Harold con un guión que se convirtió en un libro, que se convirtió en un guión, y esto hace parte como de algo que vamos a ver más adelante. Pero entonces, para entrar en el asunto, como ustedes saben, ahora con el boom de 100 años de soledad, del Páramo y de Como agua para chocolate, ahora todos queremos saber cómo es que se adaptan las obras literarias al audiovisual. ¿Y cuál es esta? Porque hoy hay una gran oportunidad de que los creadores que tienen su libro lo lleven a una pantalla audiovisual. Entonces, si quieres, comencemos a conversar. ¿Qué será lo que nos atrae de adaptar los libros al audiovisual? Y pues te lo pregunto también a ti como colega, ya que tú has estado creando de un lado y del otro. Entonces, cuéntanos qué onda. Bueno, en mi experiencia, cuando yo era muy joven, pues, crear es copiar, decía Picasso. Y otros decían copiar es fusilar y otros decían copiar es calcar, crear es calcar. En las escuelas rusas existe pues casi que una clase que es coger en todas las áreas artísticas en la escuela rusa, y Mario Rivero, por ejemplo, sabe muy bien esto, y es coger los clásicos y traerlos a ponerlos en escena, o ponerlos en pintura, o ponerlos, o reescribirlos, o volverlos o ponerlos en obras de teatro. Y muchos de los ejercicios de guión que se hacen en las escuelas más tradicionales es adaptar obras que ya existen, bien sean literarias o teatrales, o mitos, o cosas de esas. En mi experiencia, una de las primeras cosas que hice fue coger, yo quería mucho, me encantaba mucho, me encanta mucho Henry Miller, y hice una adaptación libre de Sexus de Henry Miller. Y lo que me adaptó en ese momento, después de haber hecho muchos talleres de adaptación, la palabra adaptación significa traducir, o llevar o hacerlos cruzar un puente. Es llevarlo de un punto a otro. Realmente eso es lo que significa adaptar. Esto viene de un vocablo greco-romano, que cuando hicieron la conquista de las tierras bárbaras, entonces el emperador que estaba a cargo de eso dijo, cuando cruzaron el río, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba el río? Iban a conquistar las tierras bárbaras, dijeron, vamos a adaptarlos a las tierras bárbaras, vamos a llevar a nuestra gente a las tierras bárbaras, y era pues crear un imperio nuevo. Entonces, básicamente esa es la base. Entonces, en esa experiencia, ¿qué es lo que atrae? Pues porque pues, que los mitos, como todos sabemos, es un cliché lo que voy a decir, pero los mitos son los mismos. O sea, hay 10, 20, otros dicen que son 30 o 40 historias que han de ser contadas. Y lo que hace uno es recontarlas de una manera distinta. Y pues eso no es ningún secreto. O sea, por ejemplo, la estructura básica del melodrama está basado en Romeo y Julieta. Y lo que se ha hecho durante el melodrama y las telenovelas es hacer readaptaciones de eso. O sea, siempre es la misma historia de una persona que es antagónica a otra, que se enamora imposiblemente y tiene unos grupos familiares o unas condiciones sociales que son antagónicas, y eso les crea pues toda la estructura narrativa. Eso puede ser desde Betty la Fea, María la del Barrio, Topacio, La Reina del Flow. Romeo y Julieta lo que ha sido es una el melodrama y la telenovela y todos los melodramas son readaptaciones de ese melodrama básico que es Romeo y Julieta. Entonces, lo que nos llama la atención inicialmente es eso, que hay una conexión con esas narrativas, con esos mitos fundacionales, con esas estructuras narrativas que ya existen. Y por lo general, lo que uno hace cuando escribe una novela o cuando escribe un relato es adaptar
alguna de esas vertientes, que creo que son, pues hay muchas nomenclaturas de esas vertientes, el viaje del héroe, el amor imposible, la condena del hombre frente a la naturaleza, el fatum, la condena contra el destino, lo irreversible. Bueno, hay una serie de mitos y estructuras narrativas. Entonces, lo que uno hace en últimas es adaptar eso. Entonces, la pasión por adaptar, cuando uno dice, mi chica, qué rico adaptar Sexus, pues es porque es una vaina que a uno lo conecta. Yo he hecho, hice una adaptación de Sexus, libre, sin derechos, sin pagar nada, cogí el libro y empecé a despeduzarlo y lo volví, lo adapté a mi forma, lo traduje a lo que yo quería ver. Sí. Luego hice una adaptación más adelante, muy libre, de Don Juan Tenorio, en una película que se llama Todas para Uno. Don Juan Tenorio, Todas para Uno. Don Juan, de hecho, el mito de Don Juan ha sido adaptado en miles, pues no sé en miles, pero sí en muchas. Está Don Giovanni, está Don Juan, está en ópera, hay unas por Voltaire, creo, otras por, bueno, no recuerdo exactamente, pero han existido muchos autores que han hecho esa readaptación de ese mito, el de Don Juan. Hay adaptaciones, por ejemplo, muy particulares, como la de Fausto de Goethe, que es la adaptación de cómo la creación del hombre se vuelve, lo domina. Lo domina, y de ahí viene pues Fausto, viene Frankenstein, viene Fantasía de Walt Disney, viene pues ahorita el miedo más grande, que es la inteligencia artificial, que es que la inteligencia artificial nos domina. Entonces, para que veamos que son estructuras que se mantienen, y también pues existen mitos tradicionales, populares. Yo acabo de hacer una adaptación de un mito muy libre también, que es la patasola. Hice una adaptación de un mito tradicional que es la patasola, que es básicamente, la pueden ver, hago la cuña, está en Prime Video, la película colombiana más vista en plataformas de la historia. Eso me tiene muy orgulloso. Fue un fracaso total en pantallas de cine, pero afortunadamente se volvió la película más vista en plataformas, en Prime Video, y eso también tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar en el taller, y es la adaptación a los nuevos lenguajes y a los nuevos formatos. Y la patasola, pues fue un experimento que efectivamente fue la adaptación de un mito. Han habido muchos reclamos porque dicen, no me están contando el mito original, y yo, pues no, es una adaptación libre. Totalmente de acuerdo. Yo tenía que aportar ahí que, bueno, claro, tenemos ese arraigo con esas narrativas de siempre. El reto acá, como dices, es cómo podemos convertir este material o este lenguaje literario en un lenguaje audiovisual. Porque no es lo mismo, y porque aquí va a primar, obviamente, el punto de vista de quien adapta, que es qué es lo que quieres contar de algo que está escrito y que está creado. Y en este sentido, muchas veces, y yo siempre con mi cantaleta de siempre de ojo con la audiencia, que quiere ver la audiencia más que lo que queremos solo crear, quería como preguntarte, además de la experiencia de la patasola, que está muy bien y que también recomendada para que la vean en Prime, ¿cómo empezar a pensar, cómo empezar a comprometerse con esa adaptación, ¿no? Porque la adaptación, si bien aparece de la copia y de calcar, sí hay un punto de vista editorial y sí uno debe elegir cuáles son los personajes que predominan y cuál es la narrativa que predomina. Bueno, bueno, primero que todo, los que no encuentren en Prime la patasola como la patasola, hay un problema en la plataforma, y si ustedes entran desde un televisor, probablemente no la encuentren como la patasola, sino la van a encontrar buscándola por Harold Trompetero. Desde un dispositivo como computadora, eso tal vez sí la encuentren como la patasola. Pero bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que lo más importante para hacer la adaptación, y yo creo que es la base esencial, no solo de la adaptación, sino de cualquier proceso creativo, es identificar el concepto que alberga ese producto narrativo. ¿Cuál es el concepto? ¿A qué me refiero con concepto? La lucha del amor imposible.
Romeo y Julieta. Estamos hablando del amor imposible, estamos hablando de el fatum, cómo el destino es inquebrantable. Entonces, estás condenado a acostarte con tu mamá, Edipo. Encontrar ese concepto creo que es lo más importante. Y todo pasa por las palabras, definitivamente. Nosotros pensamos en palabras, pero definitivamente también nosotros partimos de imágenes, traducimos en palabras y volvemos a sacar imágenes. ¿Sí? Sí. Y la profundidad se da por lo general en las palabras. Entonces, por lo general, las palabras son de este tamaño infinito, pero la imagen es única y contundente y diciente. ¿Sí? Claro. Y en la imagen, las cosas se representan con hechos, con actos, con situaciones, con verbos. Entonces es cómo traduzco lo que yo tengo en la cabeza, todos esos conceptos, todas esas ideas, en una situación actuada, entre comillas, en un verbo. Ese es el reto más grande de traducir de la imagen, de las palabras a la imagen. O sea, no sé, Don Quijote hace unas descripciones grandísimas para contar que iban por Castilla y La Mancha y todas estas cosas, pero en el momento de llevar la pantalla se dice, lo que vemos es un señor caminando por un paisaje, punto. Y es eso. Entonces, es cómo lleva, el principal reto es el concepto y cómo traducir ese concepto que por lo general se traduce en una imagen y va en palabras y otra vez ya palabras, diría yo. Y además hay una cosa que es muy relevante y que está pasando, porque ahora obviamente hay un tema de mercado universal y hay poco dinero circulando. Los tomadores de decisión están pensando en cuidar su dinero y están apostando por adaptaciones de propiedades intelectuales probadas, ¿no? Tenemos el caso de 100 años de soledad, de Pedro Páramo, de Como agua para chocolate. Y aquí hay algo muy interesante. Yo estuve viendo la entrevista de Laura Esquivel, que es la autora de Como agua para chocolate, y ella, si bien es una mujer súper vehemente y súper preparada, abrió mano para que en la adaptación se enfocaran sobre todo en la guerra civil mexicana y no sobre todo en Tita y la historia de amor y su historia de cocina. Entonces ella como autora daba su punto de vista diciendo, ok, hicieron su trabajo, pero le subieron el volumen a toda un ángulo de guerra que no es lo que vemos principalmente en la obra literaria. Y eso también es tema de conversación. Cuando uno es el autor literario que lo van a adaptar, hay cosas que pueden molestar. Me gustaría que habláramos de eso y el reto del guionista que adapta a un autor, porque obviamente no necesariamente el autor que escribe la obra literaria es quien escribe el guión. Pero antes de entrar en eso, quiero hacer como una introducción a esto que estás planteando. Hay un taller que acabo de tomar acerca de la adaptación y se tomó como ejemplo en ese taller con Cinefilia, fue ese taller para no robarme los créditos, de Medellín, con Carlos Senado y todo su equipo. Y la película más adaptada que existe es El cartero llama dos veces. De hecho, existen como 6 o 7 versiones, desde una que, la primera, desde Luciano Visconti, que se llama Obsesión, es una adaptación directa del libro, y si vemos todo, pues pasa por 7, hay una con Jack Nicholson, bueno, hay muchísimas, la última, hay una alemana, hay una brasilera, hay muchísimas. De hecho, esta obsesión fue el nacimiento del neorrealismo y tal, del neorrealismo. Entonces, si tú lo miras, lo que guarda siempre es la estructura y el concepto, pero todas son totalmente distintas. O sea, casi que cuando se va a hacer una adaptación, hay que arriesgarse a que se haga un descuartizamiento de la idea original, que en últimas
pierda la idea original, o sea, que no pierda el concepto. En el caso El cartero llama dos veces, es la historia de una mujer que se enamora, que está casada con un tipo que no quiere, y llega un hombre y matan a este hombre y se condenan ellos dos a este amor fatídico por haber matado a un hombre. Entonces, en una adaptación, la de Obsesión es un tipo grotesco, gordo, desagradable, y pues esta señora tiene toda la razón para no querer a este individuo. En la otra adaptación, el tipo a que matan es un tipo encantador, un padre queridísimo, amadísimo, y pareciera que no existe una razón para matarlo. Bueno, cada una tiene una aproximación distinta. Y pues, de hecho, no solo pasa de cuando se hace la adaptación del libro al guión, sino que pasa también del guión a la pantalla. Hay directores que destrozan el guión, o destrozamos, soy uno de ellos, que los vuelve, que los guionistas les da urticaria, porque dicen, no fue el guión que yo escribí, y eso fue lo que salió en pantalla. Entonces, la atención es que creo que hay que liberarse de la obra. ¿Qué pasa? Que como la obra literaria tiene una profundidad infinita, el guionista y el director tienen que tomar unas decisiones de concreción que hacen necesario mutilar esa obra. Y pues independientemente, todos tenemos un sesgo, y lo que hacemos es contar las historias con nuestro sesgo. El sesgo puede ser el ejecutivo de Netflix que dice, yo veo a 100 años de soledad así, y usted tiene que hacerlo de esta manera, así, así. O puede ser el sesgo de el hijo de García Márquez, dice, no señor, me la hacen así. Es el sesgo, y también puede ser la mutilación o la reinterpretación, porque hablando de 100 años de soledad, pues es un libro, todos hemos leído a Gabo, pues no tiene diálogos. El desafío de los guionistas fue hacer los diálogos que no existen en el libro. Entonces, sí es una interpretación que obviamente tiene, como decía Harold, que mantener cuál es la esencia, cuál es, como digo yo en los materiales de venta, el tagline, o sea, qué es lo que es el corazón y la esencia de la historia, pero efectivamente es un gran reto, y pues al final lo que es importante también es poderse desligar y entender que es una reinterpretación o que es otra cualidad. Es otra cosa. Es otra cosa. Es un producto nuevo y no necesariamente tiene que guardar. De hecho, pues hay traducciones de libros que son maravillosos y otras que son terribles, ¿no? O sea, hay la versión de Crónica de una muerte anunciada, es un pastiche ahí, un collage de acentos de personas, eso. Y por ejemplo, hay una versión del Coronel no tiene quien, o la versión del Coronel no tiene quien le escriba, de Ripstein, que la recomiendo que la vean, creo que está en YouTube gratis. Pasa en México, está en un contexto salido totalmente del Caribe colombiano, pero es bellísima y es súper concreta y le hace total justicia al libro. O la adaptación del Callejón de los Milagros, por ejemplo, también mexicana, o sea, que guardan distancia, pero que crean una obra que a veces puede llegar a ser superior o mejor a la obra, o distintamente buena a la obra original. De acuerdo, de acuerdo. Entonces ya avanzando a el arroz con mango que yo les dije al principio, cuando nos encomendaron como talleristas de Bucal Film, no se les olvide inscribirse, ya vamos a dar más información. Nos sentamos a echarle cabeza cuál era la mejor manera de echar este rollo y también de motivarlos a que se inscriban y también de hablar. Y con Harold me decía, yo tengo un caso que es maravilloso y es como se titula nuestra charla, ¿no? Que es del guión a la novela, al guión, al Instagram y al TikTok. Cuando hablamos con la fundación, John Guerrero me decía, se equivocaron, esto está repetido. Yo le dije, no, yo le prometo que en la masterclass le vamos a contar bien qué pasó. Entonces, acordamos que vamos a contar la experiencia personal que tiene Harold con su libro Lactar, que efectivamente ya nos vas a contar, pasó del guión a la novela, al guión, y qué más va a pasar con eso. Entonces, ¿cómo es
esa vaina de un lado para el otro? ¿Y qué pasa con los proyectos? Antes, entendiendo que este es un trabajo de insistir y de superar frustraciones y de sobre todo, sentirse contento con los procesos y no necesariamente solo con el resultado. ¿Cómo está la vaina ahí? ¿Qué es ese arroz con mango? Ese arroz con mango, que el producto final es este libro que se llama Lactar. ¿Sí lo ven ahí bien? Venga, lo pongo al revés, no sé, para los que no lo vean. Está bien, está bien. Empezó hace 15 años con una historia. Resulta que tenía una señora que se llamaba Victoria, que me ayudaba en mi casa a arreglarme la casa. Y esta señora era una señora muy acomodada y yo no entendía por qué una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez a la semana, cuando la podría conseguir, porque era muy difícil conseguirla, ella me decía, ella iba a hacer el oficio porque pues, evidentemente no lo necesitaba por el dinero ni de eso. Ya le pregunté, me dijo, no, lo que pasa es que yo aquí me libero de mi vida y sueño y vuelo y me desaburro de mi vida. Y usted no sabe las cosas que yo hago. O sea, yo vengo acá y lo veo con amigos y amigas y que hace locuras y hace películas y cosas así. Y eso me entretiene muchísimo. Pero yo también vendo minutos de celular en el Parque de Lourdes. Yo también cuido niños en el bienestar familiar, a escondidas de mi familia. Y yo, ¿pero cómo así? Entonces yo empecé a divagar en esta historia. ¿Y qué pasaba si esta señora, en su locura, esta señora de 68 años, tiene una affair? Y bueno, pues lo lógico de una mujer de 68 años que tenga una affair, pues nadie se va a dar cuenta probablemente, porque pues es una mujer que sabe llevar bien las cosas. Pero ¿qué pasa si queda embarazada? ¿Qué? Pero a los 68 años, Harold. Claro, pero pues Kafka hizo que una mosca, que un hombre despertara vuelto mosca y que porque no fue una mujer. La licencia de la fantasía. Okay. De la licencia, pero existen casos que sí se puede llegar hasta los 60 años, hay casos reportados, y después les cuento que hay historias que superan la realidad y la ficción. Entonces empecé a ficcionar esto, dije, bueno, ¿qué pasa? Esta mujer tiene una fe. Y miren, este mito que yo tenía acá inconscientemente estaba traduciendo otros mitos que ya han existido en la historia de la humanidad. A eso me refiero, las historias han sido contadas. Sin ir tan lejos, hay una historia que se llama La señora Isabel, pues que no era una mujer de 68 años, una mujer como de 50 y tantos, que tiene un amante y se le destruye el esto, pero también es una persona. Las olas de Virginia Woolf de una u otra manera contaban ese mismo desazón de la mujer en el hogar. Madame Bovary también contaba eso, pero yo no me di cuenta de eso sino hasta después, 15 años después de que ya lo había hecho y deshecho. Entonces yo empecé a escribir un guión, dije, esto es una historia para un guión de película. Y pues obviamente este guión de película pues partió de este hecho real que tenía esto y empecé a escribir el guión, escribí más o menos 35 versiones del guión, cambiaba, iba, venía, fue un proceso de 15 años escribiendo el guión y yo no me sentía satisfecho, lo presentaba a convocatorias, quedó 3 veces finalista en el estímulo integral del FDC para ganárselo, se lo ganó Pájaros de Verano, Los Reyes del Mundo. ¿Qué feedback te daban? Y la de Moreno, perro. Perro. La segunda parte de Come Perro Come. Ay, no me acuerdo. Bueno, la de Moreno que escribió Pilar Quintana y este otro con... Sí. Que es la segunda parte de Perro Come Perro. Entonces, yo decía, no, tengo que seguir escribiendo y busqué y hablé con me senté con mujeres de 72 años, de 68 años para entender cómo era. Y resulta que en un momento dado dije, es que no estoy logrando decir lo que quiero decir. Y después de una depresión grandísima que tuve por el fracaso en pantallas de La Patasola, me encerré a ver qué hacía con esa historia. Dije, lo que tengo que hacer es escribir una novela. Y cogí el guión normal, natural, y lo traduje a una novela, que fue pues Lactar, que es esta novela que se acaba de publicar hace poco. Pero eso te voy a decir, aguántame un segundo, porque ahí el timing es impresionante. O sea, tú tienes 35 versiones, la frustración de La Patasola, que el estreno no fue hace mucho. No, el estreno fue hace 7, 8 meses.
Sí, no fue así. No, pues fue un trabajo, pues también, yo llevaba 15 años de trabajo. También, Fue un trabajo, pues también, yo llevaba 15 años de trabajo. claro, más Haciendo versiones. Entonces, realmente la escritura de la novela fueron 2 meses y como 4 meses de correcciones con el corrector de estilo y el editor. Pero entonces yo me di cuenta, cuando empecé a escribir la novela, pues entonces lo que hice fue coger el guión como si fuera una escaleta para hacer una novela. Claro. Cuando la empecé a escribir, empecé a darme cuenta que podía entrar en profundidades que no podía hacer audiovisualmente, en cosas muy, 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 muy profundas de los pensamientos, no de las descripciones, porque no me interesaban las descripciones de que si tenía una arruga o que si era blanca o pelinegra o lo que fuera, sino en entrar en la profundidad de lo que se estaba diciendo y de lo que sentían los personajes y de lo que estaban revolcándose en el estómago cada uno de esos personajes. A partir de eso, entonces, cuando estábamos sentados con el editor, empezamos a mirar y dijimos, pues hombre, lo que pasa es que existe un hecho fáctico y es que pues, la gente no lee y la gente mucho menos está viendo películas. Estamos en la olla, pero no se desanimen. Pero el problema es, entonces empezamos a investigar qué era lo que estaba pasando en ese sentido. Y nos fuimos a las redes sociales. Nos fuimos a las redes sociales y dijimos, bueno, pues la gente está clavada en las redes sociales. Claro. Y empezamos a investigar qué hay ahí. Resulta que descubrimos que, pues no descubrimos, o sí descubrimos que otra gente ya había descubierto, no descubrimos nosotros. Sí. Nos dimos cuenta que antes de la pandemia, en los años 70, 80, 90 y hasta comienzos de los 2000, la atención de una persona podía llegar a ser de 15, 20 minutos cuando estaba concentrada. Cuando empezaron a salir las redes sociales, eso se fue degradando y antes de la pandemia, la atención llegó hasta 6 minutos máximo. O sea, como que una persona puede estar concentrada manteniendo la atención 6 minutos. Pero después y durante la pandemia y al día de hoy, eso se ha ido degradando paulatinamente y hoy en día la atención está en 18 segundos. Tenemos que reinventar las narrativas, ya vamos a llegar allí, pero claro. Entonces, la estructuración narrativa aristotélica en la cual nos hemos educado absolutamente todos, no, es muy ya no es funcional, entre comillas, porque sí sigue funcionando, pero necesita una readaptación a los nuevos tiempos, a las nuevas cosas. Y pues dijimos, pues hagámoslo literariamente, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a contar como si esto fuera un TikTok, como si esto fuera un Instagram, como si esto fuera un Facebook. Entonces, creamos 149 no sé si capítulos o momentos. 149 momentos, acá están, en el índice están los 149 momentos, y cada momento tiene máximo, pues no alcanza a una página. No sé si ven acá estos títulos. O sea, esto es otro momento, un momento, son micro momentos, cosa que la lectura fuera muy, 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 muy rápida. Cuando hicimos los testeos, fue un resultado brutal. La gente, un libro de 150 páginas, que normalmente se demora 3 o 4 días, terminaba leyéndoselo en una sola sentada en 2 o 3 horas y mantenía la atención porque estaba viendo el quiebre. Hicimos otras cosas, además de cada título tiene una palabra, son palabras sencillas. Acá, por ejemplo, dice pez. Pero léenos un título, Por ejemplo, pez, o desaparecer, o son títulos que son simplemente palabras. Nada, mundos. Gancho, como un gancho. Gancho, beso, pensar, manos, son microtítulos, ni siquiera son títulos. O sea, pensando, TikTok, Instagram, o sea, la cosa más básica, y que si no es esto. Entonces dijimos, bueno, pero tenemos el chance también de que la gente se mame a las 2 líneas, o sea, que lea 2 líneas y se mame, o sea, que también se los vaya ya. Entonces, ¿qué dijimos? Estos títulos, vamos a buscar la forma para que dentro de los microrelatos esa palabra esté incluida. Entonces la gente esté buscando dónde está esa palabra para que llegue ahí. Y así claro. mantener el hilo, no dejarlos, no soltarlos. Súper efectivo, súper efectivo.
Cuando yo vi esto, entonces empecé a ver las nuevas narrativas, cómo ha sido la adaptación de las nuevas narrativas, y quizás acá vamos a entrar en un tema, pero esto es un arroz con mango que vale la pena. Esto no ha sido nada nuevo. Y vienen las miniseries y las microseries y las series cortas y toda esta cosa, pero ninguna le ha pegado. Ninguna le ha pegado. ¿Por qué? Porque siguen siendo relatos muy largos. Entonces, una microserie son capítulos de 3 minutos, son capítulos de 7 minutos, son capítulos, y casi que se necesitan capítulos de menos de 1 minuto. O sea, casi de 45 segundos y ya estamos perdiendo el año. Es súper desafiante. Es súper desafiante porque, claro, traemos una estructura narrativa que nos la han enseñado y nos la han machacado y no la hemos aprendido. Pero antes de seguir, quería hacer un énfasis en algo que me parece muy, muy importante y que además yo valoro mucho del trabajo de Harold, y es que él, si bien tiene una creación como autor, está pensando en la audiencia. Está pensando quién lo va a ver, está pensando quién lo va a leer, y se sienta a hacer esta ingeniería de conexión con la audiencia, que es muy, muy, muy relevante y que es lo que nos va a permitir mantenernos vivos, porque está muy bien hacer proyectos autorales y todo bien, pero sí es muy importante tener esta responsabilidad de conexión con la audiencia, y me parece que ese laboratorio que acabas de hacer vale mucho, de hecho, vale la pena hacer un laboratorio para hacer la disección del Actar, y que nos cuentes ya, porque pues yo ya me quedé picada con esto, y que nos cuentes bien cómo es esa vaina, cómo es esa ingeniería, porque claro, tú nos cuentas ahora la fórmula que está funcionando, pero claro, hay que siempre actualizar y cambiar las maneras. Entonces me parece chévere que tienes eso. Ojalá todos los que nos estén escuchando entiendan que vale la pena pensar en la audiencia y no a renunciar a su historia, sino también tratar de llegar a la audiencia de esa manera. Total, y lo más paradójico es que el Actar, o sea, en estas estructuras narrativas, bueno, y que ahí no para la creación, sino que entonces, bueno, listo, estamos seguros de esta vuelta, estamos seguros que funciona, porque las personas que lo leyeron pues quedaron sentadas y dijeron, sí, esta vaina, yo no sé si es buena o es mala, pero uno se lo traga en 2 horas y no lo suelta. Y bueno, pues la historia ayuda, ¿no? O sea, pues yo no soy el quien para juzgar mi trabajo, sino lo que puedo decir es, los resultados son estos, y pues ya ustedes mírenlo y vean a ver si les gusta o no les gusta, pero los resultados es que funcionan. Entonces empezamos a hacer una indagación de quiénes eran nuestros lectores que se sentaban, y paradójicamente fueron las antípodas. Las señoras adultas de mayores de 50 años y los jóvenes entre 18 y 25 años. O sea, las antípodas. Y resulta que esas antípodas se encuentran en 2 hemisferios del mundo virtual. Facebook y TikTok. Están en esos 2 puntos. O sea, en Instagram no están. En Instagram no están las personas, porque en Instagram empiezan a ver otras cosas, y mucho menos en X o en Twitter, claro, tampoco. Pero esas 2 antípodas se encuentran ahí. Nosotros pensábamos que estaban en Instagram, porque pues nosotros somos generación Instagram, pero no. Entonces empezamos a indagar qué había ahí en ese universo de Instagram, y ¡pum! Nos encontramos con las micronovelas. Las novelas que se están haciendo en formato vertical en Japón, y que se están trayendo ahorita, y son la locura. Son absolutamente la locura. Cuando vemos, habíamos escrito el agua tibia, nos habíamos inventado el agua tibia, habíamos hecho una estructura de micronovela en libro. Entonces, teniendo eso, ¡pum!, salió para el otro lado. Ok, tenemos esta estructura, y dije, ya sé cómo escribir el guión de esto, hay que escribirlo en formato para micronovela. Y me puse en la labor ahora de coger este libro y escribí el guión de micronovela, y la tenemos planteada para hacerlo en formato vertical. Para las señoras que ven telenovela, quizás no tiene el melodrama tan básico de una telenovela de micronovela, quizás es un drama, un melodrama más elaborado, pero básicamente lo que hicimos es eso. Y yo les quiero contar, y que quede claro en esto de las narrativas nuevas, con un ejemplo muy concreto,
no es el formato de que sea vertical y ahora que tenemos que hacer vertical y que todo tiene que ser así, sino lo que sí tenemos que trabajar es en la atención y tener los puntos de giro lo más rápidos. O sea, los puntos de giro tienen que ser tan rápidos como el scroll que uno hace en un WhatsApp, como el scroll que uno hace en un TikTok, como el scroll que uno hace en un Instagram o en un Facebook. Cada scrollazo que una persona hace es un punto de giro. Y doy un ejemplo. El ejemplo más demencial cuando yo me puse a hacer el análisis, claro, esta gente la tiene reclara y se la pilló, es la serie Adolescence. Es un plano secuencia con una estética de cine ultra tradicional. No hay cortes de imagen porque todo el mundo cada uno tiene su magia, ¿no? Entonces, hagamos movimientos, hagamos cortes, hagamos esto, y eso son pues pirotecnias visuales, pero no conceptuales. A veces un silencio puede ser un punto de giro, por ejemplo, una pausa puede ser un punto de giro. Así es. Si uno se da cuenta, y ojalá los invito a los que no lo hayan visto o a los que ya la vieron que la miren, y se den cuenta que hay desde el primer momento hay un punto de giro en adolescencia. Y son puntos de giro tras puntos de giro. O sea, una patrulla de policía va a tomarse una casa. Uno dice, jue madre, van a coger un narcotraficante. Entran a la casa y entran... Spoiler. Y tenga su spoiler. Tenga su spoiler a los que no lo vieron. Sí, pues no sé, pero no les va a contar mayor cosa, pero son los 5 primeros minutos, o sea, no les puedo... Entran a la casa y uno dice, van a coger un narcotraficante, ¿a quién cogieron acá? Y cogen a un niño de 12 años. Y dice, ¿qué pasó acá? Y empieza a ver punto de giro y punto de giro y punto de giro, y es un plano secuencia, es formato horizontal y es una serie. Entonces, creo que el problema no es de formatos de 1 minuto ni de 1 segundo, sino de lograr la velocidad de dar puntos de giro para mantener al que está al frente entretenido. Hoy el ritmo de las películas se asemeja quizás a lo que para nosotros sería el ritmo de la ópera, ¿no? O sea, es un ritmo para un joven puede tener esa cadencia, ¿no? Puede tener, pues madre, hay un punto de giro cada 15, cada 20, a veces cada media hora. Por eso no lo toleran como si... Claro, porque además entrando ya también a la neurociencia, todo esto se trata de las redes, nos están contando y nos están volviendo adictos a una continuidad emocional de algo. Y nos tenemos que convertir en contadores de historias con continuidad emocional para empezar a agarrar estas audiencias más jóvenes que sí se pegan un tiro cuando uno les muestra o los clásicos o la narrativa tradicional, ¿no? Entonces creo que está súper bien dicho que no se trata del formato, sino es otra vez vamos a la narrativa, a la continuidad emocional y sobre todo hacer mucho más, no sé si apegarle más el efecto de montaña rusa y de emociones, ¿no? Creo que hay también... De distinción en el tiempo. O sea, ese sentimiento de dopamina que antes uno podía... entonces uno miraba y en Juego de Tronos, ahí las caminatas largas de esta gente, por eso, y después matan a una persona y a la media hora pasa otra cosa y pasa otra. Ya no, marica, o sea, esto es John Wick, mate gente cada 5 segundos, marica. O sea, sí, el efecto John Wick es eso, obviamente de una manera muy básica, pero John Wick lo tiene súper claro, es Pero tengo una duda ahí entonces, porque entonces va a haber unos géneros que se prestan más y otros que se prestan menos, ¿o tú cómo ves eso? Porque obviamente... No, yo creo que hay autores que se prestan más y autores que se prestan menos. Hay resistencia emocional Claro, porque hay un romanticismo y de todas maneras, pues hay que tener, tú lo decías desde un comienzo, esto obedece a formatos ya establecidos que supuestamente dan la seguridad a los ejecutivos. Y esos ejecutivos pues no salen de la estructura aristotélica tradicional. Y va a ser muy difícil que ellos entren en esta lógica durante mucho tiempo. Y mira, te doy números. Esto es fuentes reales. Yo escuché a Julio Sánchez Cristo decir que en el primer fin de semana, o en los 2 primeros fines de semana, no recuerdo exactamente, en el mundo, 41 millones de personas vieron 100 años de soledad en Netflix. Sí. Mi amigo Paul Cataño
Castaño hizo una micronovela que en su primera semana hizo 90 millones de visualizaciones. Obvio. Sí, es que también el acceso es distinto, porque además hay una cosa que es paga, otra cosa. Ojo que la micronovela es casi que más cara que Netflix. Claro, pero estoy hablando del acceso y del consumo, porque al final de cuentas, lo otro que pasa y que hay que pensar también en el momento, hablando como productora y como modelo de negocio, es el Netflix te cuesta, pero las redes no te cuestan hasta que llegan estas plataformas verticales y arman un nuevo modelo de negocio que es súper interesante. Y es, yo ya me imagino Lactar en una de estas plataformas en donde vas dando la prueba gratis de tus primeros episodios y cuando se va poniendo bueno, bájate de los $7 para que puedas ver qué más va a pasar con mi protagonista. Pero mira, $7 una novela, $7 suscripción mensual de Netflix. Exacto, claro. Pero obviamente aquí estás atornillando a la gente a la adicción, a la continuidad emocional y a todo esto que nos engancha en las redes también. Pues yo siento que es lo mismo que siempre ha existido, lo que pasa es que ahora el formato está más condensado, o sea, la edición a ver películas, yo tenía amigos que se pasaban el día entero viendo películas en la Cinemateca Nacional, que es lo mismo que sentarse a ver horas Instagram, que me pasa a mí. Hoy anoche me pasó, yo estaba viendo una película, me quedé dormido y ya me iba a dormir afortunadamente y me entró un mensaje en Instagram importante y me dieron las 3 de la mañana. Perdí el año, marica. Sí, de hecho, pues uno ve también, uno ya está como la plataforma de uso de, ves el televisor con Netflix, pero estás pegado también. Claro, uno ve así, incluso que penen con ustedes, uno está así y está en un Zoom. Yo hoy estaba en reuniones con gente y decía, puta, por favor, dejen de mirar esa mierda y hablemos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para motivar a esta gente para que aproveche a incursionar también en estas nuevas narrativas y que tomen riesgos de? Pues yo creo que hay muchos ejercicios súper importantes que podemos ver durante el taller que vamos a dar acá del food, que ya entienden por qué se llama del film al book, del book al TikTok, del TikTok al Instagram y del book. Sí. Ahí vamos a tener muchas herramientas, vamos a tener unas charlas súper personalizadas, van a ser tutores que vamos a estar uno a uno viendo los proyectos de las personas. Muchos vendrán con libros, me imagino, muchos vendrán con historias propias, otros vendrán con historias prestadas, y creo que en ese tema de las historias prestadas es súper importante, Diana, que hables del tema legal. Sí, me toca la parte aburrida, Harold, no puede ser. Aunque tú también como productor sabes cómo es el maní, pero gracias por eso, porque justamente cuando estábamos con la fundación, dándole una segunda pasada a la propuesta que se hizo, si queremos tener eventualmente una posibilidad de comercializar nuestras historias, tenemos que ser muy responsables con la cadena de derechos. Si queremos adaptar a alguien, tenemos que tener la autorización escrita de a quién vamos a adaptar. No puede ser como agarre esto, a menos de que sean obras que ya estén en dominio público, que sean los clásicos, como nos contaba Harold al principio en su experiencia, también desde la universidad. Entonces, si queremos tener y entrar al taller postulando una idea, una obra de un tercero, es importante que tengamos la autorización por escrito. ¿Por qué? Porque las personas que queden seleccionadas van a ser 12 cupos, van a recibir todos estos talleres y mentorías con Harold, conmigo, con otros talleristas expertos. Va a haber un módulo de legales en donde nos van a explicar muy en detalle qué es lo que vamos a hacer. Va a haber un módulo de pitch también donde efectivamente todos tenemos que pasar por esta trituradora del pitch que es maravillosa. Y vamos a tener un asesoramiento también para generar materiales de venta. Entonces sería muy triste que en toda esta movida y que todo lo que estamos haciendo no lo podamos utilizar para postularlo frente a un comprador o a un tomador de decisión porque no tenemos los derechos. Entonces todo este lindo trabajo y todo este lindo esfuerzo se pierde al no tener claro la cadena de derechos. Entonces, dentro del taller vamos a tener un módulo especial con una abogada muy reconocida, se llama Natalia Osa, y nos va a contar, ella es abogada del entretenimiento,
nos va a contar estos pormenores y cuál es la mejor manera tanto de registrar nuestra obra principal o nuestra obra literaria como pedir las autorizaciones y registrar nuestras obras audiovisuales también cuando estén en proceso de desarrollo. Entonces, si queremos y tenemos la obligación de profesionalizarnos y de tomar nuestra hora nalga, como digo yo, de creación, tenemos efectivamente que darle el valor, registrarlo y también ser muy respetuosos frente a los derechos de terceros. Eso es algo que no es mejor dicho, es obligatorio, no es si quieres o no, sino que realmente si estás comprometido con llevar tu proyecto de verdad a un tomador de decisión, pues es un primer paso. Entonces... Con respecto a eso quiero decir una cosa, y esto es una cuestión que es muy poco popular y de pronto que va a desmotivar a mucha gente, y es que en las películas y los proyectos se hacen sobre todo con abogados, contadores y productores. Casi que los actores, los directores, los libretistas y eso son innecesarios. Detrás de un proyecto audiovisual, detrás de una obra, hay un cartapacio de contratos, de leyes, de, ¿cómo se llama? Acetas. Hay una cuestión legal que es vital. Yo he perdido películas, pues no he perdido, no las he podido comercializar ni llevarlas a usufructo monetario, como por ejemplo Violeta Mil Colores, por ese tipo de situaciones, por no tener pues como toda esta estructura legal, con toda esta estructura contable, como todo este marco. De hecho, bueno, Violeta de Mil Colores la pueden ver gratis en YouTube, la pueden ver. Esa película no se puede recibir un peso por esa película, todo el mundo la puede ver, pero no se puede recibir un peso. Pero, por ejemplo, cuando hice la adaptación que les conté al inicio de Sexus, pues yo me hubiese podido ganar una demanda porque nunca tuve derechos de nada y la hice pues en la universidad y eso, pero pues eso es un problema heavy. Sí, vale la pena que nos vayamos profesionalizando y de verdad que ese tiempo que dedicamos a la creación lo valoremos y hagamos el trabajo que Harold dice que está un poco aburrido, pero efectivamente es como cuando compramos una casa, un carro y es un activo y nuestras historias son un activo monetizable siempre y cuando lo hagamos organizadamente. Entonces creo que hay que sacarle un poco la flojera a eso y realmente comprometernos con eso. Hay herramientas, hay gente que sabe, cada vez hay más profesionalización sobre eso, entonces buenísimo que ya que se van a meter al taller y ahorita para el cierre, Alba nos va a recordar algunos del paso a paso, porque tampoco les hemos dicho ni dónde, ni cómo, ni la vaina, pero sí los queremos motivar a que aprovechen esta oportunidad que abre la Fundación Vallewood, que está también muy, muy interesada en que personas de región se metan en este circuito, que podamos conocernos, que conozcan otras experiencias de otros tutores y que logremos unos materiales de venta maravillosos que puedan empezar a ser fogueados en algunos mercados o en algunas convocatorias. Entonces, no sé, Alba, Harold, si quieren, vamos cerrando. O si hay yo no quiero cerrar porque quiero decir que hay una cosa que fue lo que más me motivó también a ser parte de este proceso y es que no solo es la adaptación, sino también va a ser un proceso de estructuración creativa. Va a ser un proceso de domesticar esa bestia que se llaman las ideas. Entonces, la invitación es a que se sumen a este caballito de hacer ideas y nos subamos y lo domestiquemos y le cojamos paso a nuestras ideas, a nuestros libros, a nuestros deseos creativos y le demos un paso más adelante en este proceso, en este taller, para que se vuelvan hechos factibles audiovisuales y que ojalá lleguen a un puerto maravilloso. Creo que es lo que más me entusiasma de este taller y estaré feliz de acompañar a los que estén inscritos y estar con Diana y con todo el equipo de la Fundación Vallewood en hacer este taller y ojalá no sea el primero de muchas veces que lo hagamos. Totalmente de acuerdo, comparto y de verdad, además de tener estas asesorías, también van a tener un networking entre otros creadores
que también es súper valioso ese intercambio para domesticar esa bestia que está buenísimo, es también aprender también otras, a perder el miedo a que te roben la historia, a no hacer un pitch, a entender muchas cosas. Entonces creo que bien vale la pena. Es un taller gratuito y se va a cerrar el 30 de este mes, y el que se quedó por fuera, se quedó por fuera. Son solo 12 cupos. Entonces Alba nos va a contar qué onda y cómo es el paso a paso para que puedan inscribirse. Así es, Diana y Jaro, la verdad que disfrutando aquí de esta charla, de esta masterclass, la verdad que, pues, como decía uno de de la audiencia que tenemos ahí, que por fin entendieron el título de la masterclass. Y pensaba justamente en eso, en esos reel shorts que están pegando tanto ahora, y hay tantos formatos que van llegando, y ver cómo ya de pronto nuestra gente se ha actualizado. Ahí tenemos a Jaro Trompetero, que ya está ahí en esa línea, y lo vamos a tener en nuestros talleres de Vallewood. Así que a todos los que están ahí conectados, anímense, inscríbanse. Ahí en la página, aquí en la página de Facebook ya compartimos la página de Vallewood, donde ustedes pueden redireccionarse, y ahí están todo el paso a paso. Se van a dar... ¿Sí? Los que de pronto vean esto en diferido, que no lo estén viendo en directo y estén viendo la grabación, también pueden buscar ahí, no solo en este momento, va a estar abierto durante ¿cuántos días, Alba? La inscripción. Claro que sí. Esta transmisión va a quedar definida ahí en Facebook. Ella va a quedar ahí colgada. Pero la también la vamos a poner en el canal de YouTube. ¿Sí? ¿La inscripción va a ser hasta qué fecha? Hasta el 30. Tenemos hasta el 30 de este mes para viendo, y antes del 30 y quiere inscribirse, métase, mire ahí los requisitos, mande los papeles, hagan todo el trabajo mamón, y ojalá podamos hacer el trabajo chévere. Pónganse ahí juiciositos a buscar esos documentos. Bueno, lo que hablaba Diana, muy importante, esa cadena de derechos, tener todo eso bien organizado, y no sea que vayamos a traer de pronto, a querer traer una historia, un libro o un documento que todavía nosotros no contamos con esos derechos, y se va a perder un trabajo que es muy importante. Entonces, traer toda esa línea, organizarla y realizar juiciosamente esa inscripción. Vamos a tener una temática sobre el lenguaje audiovisual y el rol del guionista entre los talleres que vamos a ver, estrategias y herramientas para la adaptación de obras literarias al cine, las series y otros formatos audiovisuales, clases de pitch, que esa creo que vamos a estar con Dianita, ¿no? ¿Diana? Legal, con Natalia Osa. Sí es. Y vamos a tener también asesorías personalizadas con expertos del sector audiovisual. Van a ser 4 proyectos para cada uno de los asesores individuales que van a tener. Para cada uno de ustedes, los que se inscriban y los que pasen toda esta convocatoria, van a tener esta persona ahí dándole explicaciones y siguiendo su historia y dándole esa forma para que ya podamos tener como ese proyecto organizado. También tendremos lo que es los formatos de ficción, novela gráfica, libros de cuentos, no ficción, trabajos periodísticos. Bueno, todo esto tenemos la oportunidad de enviarlos. Se seleccionarán solamente 12 proyectos. Y es lo que por eso es que les reiteramos, es importante que se inscriban, que envíen todo lo que se les está pidiendo, porque no queremos desperdiciar de pronto toda esta oportunidad de tener a tantas personas expertas en el tema, brindándonos su tiempo, brindándonos todo lo que es este conocimiento, con una inversión de parte del Ministerio de Cultura, con el programa de concertación, que es por el cual nosotros hemos adquirido esta bonificación, bueno, esta ventaja de poder entregarles esta formación gratuita a todo el que se postule y que pueda llegar a ser parte de estos 12 seleccionados que van a tener ese potencial adaptación del libro o de ese escrito al audiovisual. Los requisitos de la postulación, se los voy a leer para que lo tengan ahí. Pero espera, yo quiero que la gente, antes de leer los requisitos, demos de postre, que la gente nos haga preguntas para que estén ahí pendientes. ¿Hay preguntas y pueden hablar o tú nos las lees? Vamos a ver aquí en la página. Pero si no hay preguntas, leen los requisitos. Es que fuimos muy entretenidos, no hubo tiempo de preguntar. Pues. Sí, estaban concentrados, la verdad que recibía comentarios por aquí, pero más que todo como contentos de la temática y de ver cómo pues bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Hay una pregunta, a mí me soplaron una pregunta, pero estaba mirando la copialina, un minutito.
Hay una pregunta, me la soplaron por acá y dice lo siguiente: más allá de lo legal y las ventas, ¿el taller te da instrucciones sobre cómo estructurar el guión? Total, pues eso es la mitad del taller, o sea, es una parte, la parte más gruesa es esa, de cómo estructurar, cómo ver que vamos a hacer eso, encontrar el punto de vista que la persona necesita o quiere darle y enfocarlo para que, como les decía, llevarlo a ese buen puerto para que termine siendo un guión lo más estructurado posible. Y si ya hay algo escrito como traducido de la novela al guión, pues ver y ver cómo se pule o cómo se puede darle una mejor forma, o no una mejor, quizás una forma más contundente para llevarlo a presentar a un pitch o algún tipo de convocatoria. Así es. Aquí tengo la otra copialina, que es quiénes vamos a estar de talleristas y qué hacemos. Y con eso también lo voy a decir para responder a esa pregunta, porque claro que sí hay guionistas, no solamente, pero así como hay guionistas, está la productora Canzona, que les va a hablar del pitch, que les va a hablar, que les va a decir que es importante tener los derechos, porque lo que queremos es que efectivamente este taller nos acerque a una posibilidad de negocio, ¿no? Entonces tenemos abriendo nuestros talleristas aquí al colega Harold Trompetero, que ya lo conocemos, Héctor Forero, guionista de telenovelas, incluso en TV Azteca, y Dania Velázquez, que es guionista y es productora de 40 días perdidos en la selva, Diana Narváez, Carlos Hernández, guionista y director de fotografía, María José Ferreiro, que también es una guionista y escritora muy reconocida, Natalia Oz, asesora legal, Andrés Carvajal, que es escritor de pitch, y Edgar Duque, que también es guionista y director. Entonces somos como el salón de los superhéroes que quiere acompañarlos a darlos de la manito y a poder conversar con ustedes sobre estas historias que traigan y ayudarlos a potenciarlas en todos los ámbitos. Así es, Diana, la verdad que es una terna de invitados, de talleristas que tenemos para esta formación, y yo creo que va a estar muy interesante. Cada uno de ustedes, cada uno de estos invitados tiene una experiencia amplia en cada una de las áreas que van a estar presentándose, así que invitarles, no se pierdan esta oportunidad, es gratuita. Lo único que hay que hacer es cumplir estos requisitos, que sí, pues estamos siendo bastante rígidos con esto, porque queremos que los proyectos que se den aquí, que salgan de aquí. Diana, quería hacerte una pregunta que tenía por aquí. Bueno, como vas a ser una de las personas que van a estar ahí enfrente, y también va a haber un beneficio con Panda, que es esta empresa que diriges, el documento que sale de esta clase de formación, de este proyecto de formación, ¿qué documento tendrían en la mano los seleccionados? Bueno, vamos a vender, que es lo que más me gusta. Panda justamente es una plataforma que acompaña a los creadores que tienen su proyecto en estado de desarrollo a preparar sus materiales de venta. Entonces, como soy fan de la fundación y estamos en esta evangelización de poder hacer que todos los creadores tengan un acceso a materiales de venta, Panda va a entregar un premio de 3 diagnósticos de potencial artístico y potencial de mercado, y el acompañamiento de la generación de las carpetas de venta, que es un dossier de venta, su carpeta de venta o el pitch deck, porque con esos materiales bien bonitos en condiciones, uno sale y empieza a cazar a los tomadores de decisión. Entonces, yo creo que es súper lindo el taller, porque es como un arco virtuoso de todo. Vamos a tener de todo, y los que se inscriban y los que queden seleccionados, pues se llevan su portafolio, incluso con su material gráfico y su material de venta bajo el brazo, y maravilloso, porque es de un estado de desarrollo muy chiquito, van a salir con un proyecto enriquecido y con eventualmente unos materiales de venta muy, muy poderosos para empezar a buscar quién se sube al proyecto como director, o quién financia, o cómo hacemos, que esto es pues importante para todos. Claro. Entonces, que sí, yo creo que es muy importante ya saber uno que va a tener un pitch deck donde vas a tener ese documento. Bueno, para los que de pronto no conocen más ampliamente el perfil de Diana, Diana es esas personas que
trabajan con estos proyectos, que ven esos proyectos que tienen ese potencial y nos ayudan a conseguir esas personas que patrocinan, que pongan el dinero para poder realizarlo, para hacer realidad ese proyecto. ¿Ah, Diana? Sí, claro, hay que ver cómo los convertimos en dinero, los sueños en dinero también. Así es, entonces... Aquí me están dando más preguntas que sí, me están llegando. Y entonces me preguntan si solo es para gente fuera de Bogotá. No, es para de todo el país. Para todo el país. Va a ser totalmente virtual. Va a ser virtual, sí. Entonces por eso tenemos acceso a que personas de todo el país puedan postularse. Ojo, es gratuito, recuerden, es gratis, el gobierno está patrocinando esto, regalado hasta un balazo. Ay, no, eso ahorita, hombre. Bueno. También nos preguntan que si se va a haber una certificación por parte de la Fundación Vallewood. Claro que sí, se va a entregar la certificación de la participación en este proceso de formación. Yo quería decir algo, y es para no decir que los documentos son aburridos, porque son necesarios. Es importante también que si aún no lo han hecho por su protección de sus proyectos, se metan al enlace del Ministerio del Interior a Registro de Derecho Nacional de Autor. Lo pueden hacer online, pueden inscribir su obra como obra literaria, lo que tengan avanzado y tienen su certificado. Santo remedio, y también se van volviendo muy organizados con estas movidas que no deben ser aburridas. O sea, también claro, quitémonos un poco la cabeza de qué mamera estas vueltas, porque son las que efectivamente nos pueden llevar a buen puerto los proyectos en el futuro, y pues es cuidar nuestra propiedad intelectual, que es un activo. Así es. Así que es algo, yo creo que es un proceso natural que debemos de realizar todos los que estemos incursionando en esta área de la producción audiovisual y sobre todo para los guionistas. Bueno, vamos entonces con los requisitos de postulación. Cada postulante podrá presentar una sola obra, o sea, un solo proyecto por postulante. Debe de anexar la hoja de vida, máximo una página con trayectoria literaria, registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, que es la página que nos indicaba ahorita Diana, el DNDA. Es una carta de motivación donde nos explique por qué usted quiere hacer parte de este proceso de formación, qué es lo que le motiva. Información de la obra se diligencia en el formulario de inscripción o portada del libro. Siguiente portada del libro, también nos deben anexar ahí la portada, si ya la tienen, nombre del autor o la autora, formato, si es ficción o no ficción, qué género es la obra literaria, año de publicación, sello editorial o publicación independiente, número de páginas con las que cuenta su obra, una sinopsis máximo de una página y copia de un recibo de servicio público, esto para nosotros verificar que es residente en nuestro país de Colombia. Solo en caso de ser seleccionado se solicitará acceso total a la obra en formato físico o digital. Esos son los requisitos. No sé, Diana, usted si quiere explicarnos algo, darnos alguna instrucción más. No, pues que no se vayan a perder, así como decía Harold, ya pues, además gratuito, pero de verdad, la Fundación ha tomado este trabajo muy, muy profesionalmente y ha llamado a talleristas que activos en el mercado pueden aportar y pueden hacer crecer su proyecto. Entonces, de verdad, la invitación está abierta. Vamos a divertirnos, vamos a conocernos y pues nada más, eso es todo, y me encanta ser parte de todas las iniciativas de la Fundación. De verdad, de nuevo, muchas gracias. Así es, gracias a ti, Diana y Harold. Bueno, vamos a despedirnos, vamos dando cierre ya a esta masterclass, donde, bueno, hemos podido escuchar un poco de lo que es esta experiencia de la escritura y de lo que es convertir una obra literaria en productos como los que nos mencionaba Harold, y que están dando pues también están en este momento pues dando tanto que hablar en redes y en todas las plataformas, nuevos formatos a los cuales nosotros también nos tenemos que ir adaptando como productores audiovisuales. Harold, Diana, unas palabras de despedida. ¿Dónde compra el libro? Bueno, el libro lo pueden comprar Harold, claro. Americana, en Buscalibre, si entran a mi Instagram, ahí hay un WhatsApp donde
felices se lo estarán enviando a su casa, está en la Librería Nacional, bueno, está en muchos lados, entonces no hay pretexto. En Buscalibre está el 35% del descuento, entonces entren a Buscalibre y cómprenlo. Yo quiero verlo, sí, lo voy a comprar. ¿Lo tienes en Amazon, Harold? ¿Cómo? ¿Lo tienes en Amazon para comprar por Amazon? También está virtual en Amazon, en Kindle, en todas las plataformas digitales, está en la librería Lerner, está en todo lado, es un libro editado por Planeta, entonces tiene una difusión grandísima. Próximamente me acaban de avisar que va a estar en grandes superficies, en Carulla, en Éxito, en todo, entonces pues estamos muy contentos con el libro. Maravilloso. Es un placer entonces haberles tenido. Vamos a escuchar esta palabra de despedida entonces de Diana y de Harold. No, gracias a ustedes por invitarnos y estar en este proyecto tan maravilloso. Ojalá muchos, o por lo menos 12, que 12 sean los afortunados para que se metan en esta aventura y en esta locura creativa que vamos a hacer durante un par de meses, llevando del book al fin, del fin al TikTok, del TikTok al Instagram, a todas las formas creativas que hay hoy por hoy. Al arroz con mango. Y Diana, hay una preguntita aquí final que llegó. ¿Pueden participar extranjeros que vivan en Colombia con visa de residente? Dios santo bendito, yo no me imagino que sí, eso no lo sé. Sí, yo no lo contemplamos, pero no sé. Sí. Yo no sé. Eso creo que toca ver con el ministerio, pero pues, ¿por qué no? Postúlense y ahí vemos qué onda, ¿no? Exacto. Chévere. Si tienen cédula, de una creería que sí. ¿Cierto? Sí. Tienen cédula de extranjería, no deberían tener problema. De acuerdo. Yo los invito a que se pasen por Panda Scout. Pandascout.co es la página. Pueden encontrarnos también en Instagram como pandascout.co y me pueden encontrar por Vaina Diana. Encantada de ser su matchmaker, su Celestina, y sigo acá adelante con esta profesionalización de historias y cazando historias. Gracias por la invitación. Y nada, los esperamos para que la pasemos bueno. Gracias a ti, Diana y Harold. La verdad, y a todos los que están allí conectados, muchas gracias por estar ahí pendientes. Y recuerden, ahí está fijado en nuestra transmisión la página de Fundación Vallewood, donde encuentra los requisitos, donde encuentra todo lo sobre la convocatoria, y también está allí el link para inscripciones, para que puedan entonces organizarse y enviarnos toda esa documentación, y así pueda ser parte de esta bella programación que tiene Fundación Vallewood para todos, y para que podamos cumplir y hacer realidad de pasar nuestras historias de ese libro, de ese escrito, de esa obra literaria a un proyecto audiovisual. Chaito, hasta una próxima. Buenas noches. Chao, colega. Nos vemos en el taller. Abrazos.